Hola a todos. En este tercer encuentro de Entre Voces, un podcast de Fundación Campero, hemos entrevistado al doctor Alejandro Coll, especialista, psiquiatra, especialista en salud mental, jefe de guardia del Hospital Municipal, docente universitario y un gran escritor. Muy interesante sus pensamientos y su libro más reciente es La salud de nuestra América, una perspectiva histórico-antropológica. Ojalá les guste este diálogo y puedan obtener muchos pensamientos críticos, reflexivos, y esperamos sus comentarios en nuestro podcast Entre Voces. Bueno, hola doctor, gracias por brindarnos esta entrevista y por tomarse su tiempo. Yo ya lo presenté, pero si usted quiere presentarse sería muy interesante. Buenas tardes, Elizabeth, ¿qué tal? Bueno, a ver, presentarme, me llamo Alejandro Coll, soy médico psiquiatra, jefe de guardia en un hospital municipal de la capital federal. Además soy docente, escritor. Tengo el último libro que publiqué, se llama La salud de nuestra América, una perspectiva histórico-antropológica, y pertenece a la editorial Prometeo. Perfecto. ¿Qué más les puedo decir? Perfecto, bueno, Hasta ahí, sí. la idea era justo charlar un poco acerca de la salud hoy en Argentina, ¿no? Vamos a reducir el espacio geográfico y me gustaría, por ejemplo, que me cuente qué tipo de casos por los cuales la gente se acerca o consulta o usted ha observado últimamente hoy en día en la sociedad. Mire, a ver, si yo tendría que definir más o menos en qué ha ido cambiando las características de las enfermedades mentales, porque si me pregunta por lo que pasa, lo que se ve desde la institución donde yo trabajo, pues serían más las enfermedades mentales que la salud. Los que están sanos no vienen a verme allá. Por eso, pero, sí. por ejemplo, hay gente que no se trata o no se acerca a la resolución de los problemas, pero estamos observando que hay mucho problema de ansiedad, de depresión, adicciones. Mire, hay un fenómeno social, yo diría, más allá de la salud mental, un fenómeno social que se viene dando y que es el origen de las patologías prevalentes hoy en día. Ese fenómeno social comenzó siendo inducido por los medios de comunicación de masas y consiste en una disminución de la capacidad crítica de las personas debido a la velocidad con que actúan los medios de comunicación. Es decir, disminuyen ¿cómo se llama?, emitir imágenes a una velocidad bastante grande, pues lo que provocan es un aumento de la capacidad de percibir imágenes, es decir, de percibir lo que se ve como imagen se recibe como sensación, ¿no? Sí. Y disminuir la capacidad crítica, porque no le da tiempo a elaborar para qué le sirven las imágenes que se emiten en los medios de comunicación. Es una trampa mayor para poder promover el consumo de los objetos que ellos buscan vender. Claro, son impulsos, claro, por ahí empieza, ¿no?, que se reciben. Digamos que esa característica, ese modo de actuar de los medios de comunicación disminuyen la capacidad crítica, convirtiendo a la persona en un ser voraz de sensaciones que nunca colman su apetencia y lo llevan a la frustración reiterada porque no logra nada con ese tipo de conducta. Y impiden su capacidad de madurar y su capacidad de elaborar lo que está sucediendo. Esto, termina ¿en qué termina? Termina en violencia, o sea, esa misma frustración termina en violencia o termina en depresión, cualquiera de esas dos. Y ahí es donde yo los recibo.
Ajá. como personas violentas o como personas deprimidas, ¿verdad? Los cuadros, como diagnosticamos nosotros, son de múltiples maneras. Según diversas características que presenten los cuadros, vamos a hacer un diagnóstico diferente. Pero no es esa la cuestión fundamental, sino el hecho de que lo que predomina es una legalidad tácita impuesta por los medios de comunicación de masas, ¿verdad? Claro. Y que no es regulada por el Estado, porque acá no hay un Estado que regule eso. O sea, Sí. el Estado queda también a merced de los medios de comunicación de masas. Ah. Y ellos hacen lo que, bueno, promueven lo que es vender imágenes, ¿verdad? De esta manera que le acabo de decir. En el aspecto del consumo, claro, nadie escapa porque el mensaje está invadiendo el espacio de la gente, porque se mete en la pantalla todo el tiempo. ¿Y Sí. qué tipo de resolución tenemos? Ninguna. Espere, ¿Que porque cambiar alguna yo creo, conducta? mire, hay un elemento más que se suma, porque esta dinámica yo le podría decir que tiene lugar en la Argentina desde la década del 60, Sí. ¿verdad? Desde el desarrollismo, digamos. Pero actualmente, y esto se ve con notoria, ¿cómo se llama? Notoriamente después del COVID, de la epidemia de COVID, es otra dinámica superpuesta a este problema. O sea, ahora se nos suma otra cosa más. Sin que esto desaparezca, lo que ha empezado a pasar es a sentirse el impacto de lo que es la Agenda 2030, Sí. ¿no? O sea, el impacto de lo que el capital financiero internacional busca lograr en la población. Y eso es un tema también, un tema de... Ahora, ¿qué es en concreto lo que se busca imponer? Esto ya no es salud mental, esto ya prácticamente es una extensión de la política. La organización Que es, social. Pero impacta directamente en la psiquis de la gente, porque no todo el mundo puede ver lo que está pasando. no, claro, pero sí es bastante notorio porque no lo ocultan, digamos, es bastante explícito. Todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 está en las redes y dicho en forma no solo bien explícita, sino además descarnada. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que la Agenda 2030 busca imponer y de ahí cuál es la consecuencia sobre la salud? Sobre todo sobre la salud mental y en general sobre la salud física también. Claro, esa es la cuestión. ¿Cuáles son las repercusiones? Es el hecho de que la revolución tecnológica que ha habido en la década del 90 y que sigue profundizándose todavía o difundiéndose todavía hoy en día, ha provocado que muchas funciones y muchos trabajos que antes los seres humanos desempeñaban y que todavía desempeñan, pasen a ser desempeñados por máquinas. Sí. Entonces, en vista de esa sustitución del ser humano por las máquinas, hay, y va a seguir habiendo y cada vez más, grandes masas de población desplazadas que no pueden conseguir empleos. Sí. Entonces, lo que han procedido, a lo que procede el capital, organizado bajo en la forma, es decir, desde los grandes centros de poder, es a disminuir la población mundial, porque esa población sin trabajo, lo único que va a provocar va a ser oposición al avance tecnológico cuyos propietarios son los capitalistas, digamos, Sí. ¿no? Sí. Los grandes poderes económicos mundiales. Entonces, de lo que se trata es de disminuir la población. Ellos ideológicamente lo justifican diciendo que hay demasiada gente en el mundo. Sí. Y lo que se propone en el marco de esa agenda es disminuir 1.000 millones de personas entre el 2020 y 2030. Bueno, entonces han articulado todas las estrategias que mejor, con las que creen que mejor les puede ir
para disminuir justamente la población mundial. Claro. Entonces, claro, la pregunta respecto de salud es la siguiente: ¿qué papel cumple la salud en ese marco? Y la respuesta es ninguna, porque lo que se trata es de que se mueran, no de que vivan. Y si de lo que se trata es de que se mueran, ¿de qué salud me está hablando? El problema también que yo noto, además de la ausencia de valores, la ausencia de entusiasmo, el tedio que hay general, es que hay gente que no muere y queda en el medio del camino, en donde está atravesando por un montón de desórdenes psicológicos. Psicológico, físico, sí, un montón de problemas de población que no llega a morir rápidamente, pero que permanece minusválida. Sí, Hay claro. niños muy jóvenes tomando decisiones de quitarse la vida, eso es gravísimo. Esto No también le escucho bien ahí. por angustia y tedio y caída de valores, ¿verdad? Sí, la caída de valores sí es cierto. Lo que pasa es que es bastante fuerte el impacto de las ideologías que ellos instrumentan para imponer la disminución de población, y los pueblos hasta el momento responden insuficientemente, esa sería la palabra. O sea, no doblegan el impacto de la Agenda 2030, por lo menos hablando de Occidente. O sea, lo que sería Europa, América y algunos rincones del mundo que están plegados a Occidente. Ajá. Otros lados no, claramente el mundo musulmán no asume esto. No, claro, porque no negoció, digamos, no compró, digamos. No compró, no compra. Espacios, sí, no compra. Claro. Y los chinos, pues parece que tampoco, pero tienen también sus males propios. Aunque no es tema para hoy. Esto es re interesante y muy profundo. Bueno, pero mientras tanto, por ejemplo, hay una población que está medicada para ir sosteniendo esta situación de vida, ¿no? Y escaparse un poco de la realidad, pero también hay otras conductas que se pueden recomendar. Por ejemplo, no sé, actividad física, ¿qué recomienda? Mire, Un diría maestro, doctor que arregla la mente, ¿qué recomienda a la gente común para no caer? A ver, yo le diría de otra manera. Esto que sucede hoy en día no es el fin del mundo. Ha habido otras circunstancias en la historia de la humanidad donde han sucedido situaciones catastróficas en las que ha muerto mucha gente y sin embargo no fue el fin del mundo. ¿Cómo se sobrepuso la población a esas otras situaciones? Grandes epidemias, grandes cataclismos, de una manera que uno puede incluso decir que es universal. La forma fue que entre los caídos se dan una mano mutua, o sea, se aproximan mutuamente entre los caídos, o sea, generan la condición del prójimo. ¿Me explico? Sí. Aproximarse a otro es convertirse en prójimo de la otra persona. Es genial. El otro lo reconoce como tal, por supuesto. Sí, ese es el tema. Y Dentro del plan, la estrategia consiste en dividir y aislar al individuo. Ese es uno de los problemas. Hay mucha menos colaboración, mucha menos cooperatividad, mucha menos comprensión y empatía. A ver, yo le digo la verdad, le escucho a medias y más o menos trato de intuir cuáles son las preguntas. Que hay mucha menos cooperación social y hay mucho menos empatía hoy en día. Yo le diría que entre los caídos sucede lo contrario, porque quien no tiene más nada que perder, quien sabe que va en vía de su extinción, se aproxima al otro humildemente y se dan una mano mutua, y ese es el nacimiento de toda cultura. Bien. Y así es como han nacido las grandes culturas en el mundo. Y si no, mírelo en donde usted quiera, en el origen del cristianismo, en las comunidades
qué sé yo, las diversas comunidades que se fueron constituyendo a partir de los necesitados, dándose una mano en forma horizontal entre ellos, es decir, entre iguales, Sí. entre gente que se aproxima, y de ahí nacieron las grandes culturas. Bueno, esta es una oportunidad también para eso, para replantearse todo. Entonces de ahí es donde diversas experiencias que van teniendo lugar en un mundo invisible, porque obviamente no salen los medios de comunicación de masas, es donde tiene lugar, donde uno entiende que tiene lugar Sí. el nacimiento de las nuevas culturas del futuro. Es, digamos, entonces sería, que era una de las preguntas que quería hacer, súper importante el tipo de vínculo o de relaciones que mantiene un individuo. Sí, exactamente. Bien. Exactamente, porque ya deja de ser, ya quien queda excluido por la razón que sea, en este caso que estamos hablando por razones de salud, queda excluido de la sociedad, pues entonces se encuentra en condiciones justamente de replantearse lo que usted está diciendo, las características del vínculo con los demás. ¿Sobre qué base me voy a vincular? ¿Voy a consumir al otro como una fuente de sensaciones? ¿Voy a compartir el consumo o lo voy a requerir para que despleguemos algo en función, es decir, una actividad en función de la ayuda mutua? Claro, real, digamos, una conexión real, que no sea una conexión virtual. El tema es que en las redes constantemente se logra una separación o un aislamiento. Yo trabajo con adolescentes, convivo con gente joven y veo que les cuesta muchísimo las interrelaciones reales. Yo le diría lo siguiente: si uno intenta pelearse con las redes, va muerto de entrada. Quiero decir, no sirve pelearse con las redes, pero sí puede plantear uno que no puede empezar por las redes. Ahora, si uno logra establecer vínculos firmes, vínculos sólidos, fundados en actividades de beneficio mutuo, y logra expandir su red vincular y demás, los medios de comunicación pueden resultar un instrumento muy, muy valioso. Ahí sí, pero no sin todo lo demás que le acabo de mencionar. Claro, usar la misma herramienta como un arma positiva y cambiar, dar vuelta al discurso. Es genial la propuesta. Una herramienta que permite, ¿cómo se llama? Que permite una cantidad de cosas, no se pueden definir desde acá, hay que ver cada grupo cómo se organiza, pero que sí le permite una cantidad de cosas. No va en su, ¿cómo se llama?, en su detrimento, sino que lo favorece, lo puede favorecer. Por lo tanto, no hay que pelearse con la tecnología. Y bueno, cambio un poquito el tema acerca de las instituciones acá en Argentina. ¿Usted cómo ve el desarrollo, la utilidad y la eficiencia de las instituciones psiquiátricas? Mire, eso es todo un tema. Vamos a hacer otro encuentro para ese tema específico, porque como prefiera. Pero una opinión así al pasar. Las instituciones de salud mental hoy se ven hackeadas en dos sentidos diferentes. Por un lado, en el hecho de que se han quedado en el tiempo y no dan respuesta a los problemas de hoy, sino a los problemas de hace 20, 30 años atrás. Y entonces en ese sentido resultan ineficaces, claro, por una parte. Y por otra parte se ven ante la situación que yo le decía cuando empezó la charla, que es que gran parte del sector salud se va reduciendo producto de la incorporación de tecnología. Entonces observamos situaciones donde se puede prescindir de ese sector, es decir, en alguna medida de ese sector, no en su conjunto.
Claro. Entonces vemos, por ejemplo, lo que sucede con el Hospital Bonaparte, ¿verdad? Lo han reducido, lo han ido reduciendo y seguramente lo van a seguir reduciendo también. Eso, más allá de lo que se pueda decir del caso particular del Bonaparte, ¿verdad? También hay que ver que eso es una muestra de lo que puede pasar con el conjunto del sistema de salud mental. Es decir, que lo vayan reduciendo producto de la ineficacia por un lado y producto de la capacidad que van teniendo de sustituir al personal por máquinas por el otro. Y esa es la situación en que está el sector de salud mental hoy. A partir del proceso que se dio en COVID, porque en realidad fue diseñado por los medios. Claro, exacto. Eso sería incluso mejor dicho que como yo lo dije. El COVID sí, efectivamente, fue toda una pandemia diseñada a partir de los medios de comunicación de masas. No tiene que ver con una percepción directa de la población del impacto de la enfermedad sobre ellos, sino que tiene que ver con el mensaje que los medios transmitían respecto de qué es lo que se espera que sintamos, o se espera que nos pase, o de la manera que se espera que moramos, y eso no da lugar al acercamiento entre las personas. De hecho, los gobiernos inhibieron la aproximación entre las personas, ¿correcto? Claro, precisamente para que no se dé el fenómeno que usted proponía de los que están en problemas que se unan, precisamente claro, para intervenir en eso. Claro, ahora yo le aclaro, no lo propongo, lo observo tanto digamos, en el transcurso de mi profesión como en el estudio de la historia. Siempre ha sido la enfermedad una ocasión para el encuentro significativo, no para un encuentro cualquiera, banal. Por ejemplo, le doy un ejemplo, si estalla un volcán, el problema está fuera de las personas, está en la naturaleza. Si hay un tsunami pasa lo mismo, pero cuando se trata de la enfermedad, la catástrofe ocurre en las personas. Claro. Y es ahí donde se suscita este tipo de vinculación. Por eso el terreno de la salud y la enfermedad tiene un lugar que, en mi opinión, es privilegiado, porque da lugar a este religamiento de la población, a este establecimiento de vínculos significativos. Ajá. Bueno, a mí me encantó hasta acá. Me gustaría que digas dónde podemos contactarlo o ver, obtener el libro, alguna página, contactos de redes. El libro es de Editorial Prometeo, se consigue en el comercio. Bien. Mi mail es alecol, o sea, ALEK de kilo OHL @yahoo.com.ar, y también me pueden contactar por Facebook. Bueno, muchísimas gracias y queda pendiente una segunda entrevista más prolija, personalmente, en donde sigamos el tema súper interesante.